Hola, buenos días, el Señor les bendiga. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Su servidor Martín Zárraga, pastor de Haces de Salvación. Es un gusto para mí poder reunirnos ahora, ¿verdad?, a través de esta plataforma para poder compartir un mensaje del Señor. Nos acompaña también Martín Jr. y Melanie. Ellos van a estar encargados de abrir este espacio con alabanzas para el Señor, esperando que sean de bendición para usted y toda su familia. Les agradezco de antemano este tiempo y pues sean ustedes bienvenidos. Voy a hacer una pequeña oración para invitar al Padre Celestial a que tome lugar entre nosotros y pueda ser Él el que nos dirija, nos lleve y se complazca en la oración tuya y mía. Oremos, hermanos. Amado Señor, Padre Todopoderoso, venimos a ti por los méritos y sacrificios de Jesús, Señor, no por los propios. Te alabamos, glorificamos y te invitamos a que tomes el lugar principal en este día, en nuestra mesa, en nuestros corazones, en la iglesia, Señor, aquella que fue comprada por precio y a precio de sangre. Te alabamos, glorificamos y te suplicamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y nos dirija durante este tiempo que está dedicado a ti, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amados hermanos, sean ustedes bienvenidos. Les recuerdo que hoy es un domingo, día de adoración al Señor, y en esa dirección los muchachos nos van a llevar. Les recuerdo también que estamos en YouTube y que puedes a través de esta plataforma ponernos tus comentarios. Los últimos minutos del servicio de esta hora los vamos a dedicar para saludos, peticiones de oraciones, pero sobre todo para darle gracias al Señor. Así que espero que en este tiempo te goces y adelante. El Señor les bendiga. El rey de gloria, el rey de majestad.
nuestro sentir. Más seguido deberíamos levantar nuestras manos, ¿verdad? Para poder darle al Señor lo que Él se merece, la honra y la gloria. Si usted se fijó, hermano, la primera alabanza, ¿verdad? Habla de qué, hermano? De libertad. Él los hizo libres. Él los hizo libres, ¿verdad? Y eso es lo que hoy va a ser nuestro tema precisamente, ¿verdad? La libertad de que en nuestro Señor Jesucristo. La libertad que hemos obtenido a través de Él. Y primeramente yo quisiera empezar, ¿verdad? Este tiempo, no voy a robarle mucho tiempo a la predicación para que sea la palabra del Señor la que actúe en nuestras vidas, pero yo le quiero dar gracias a Dios porque un día como hoy, ¿verdad? Me dio la bendición de nacer. Hoy es mi cumpleaños, ¿verdad? Hoy cumplo 54 años, gracias al Señor, y 14 de los cuales han sido en libertad. No han sido bajo el yugo de la muerte, no han sido, o he sido liberado del yugo de la muerte, he sido liberado de la mentira, y he sido liberado ¿de qué, hermano? Del destino eterno o de la perdición, gracias a que Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar por mis pecados y por los tuyos. Y en esa libertad vamos a movernos en el espacio de la predicación, ¿verdad? Porque el tema de hoy se trata precisamente de eso, estancados entre la tradición y la fe. Estancados, o sea, atascados, varados, no avanzamos, estamos atorados entre la tradición que nos han enseñado o que hemos aprendido o la libertad que es en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para esto vamos a apoyarnos hoy, vamos a estar trabajando en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10, donde Pablo hace una aseveración a los Gálatas o a las iglesias que él fundó en Galacia, y les hace una aseveración muy importante, afirmándoles que no hay otro evangelio. Primeramente, ¿qué es el evangelio? Amado hermano, porque me estás escuchando, a lo mejor ya lo sabes, solamente quiero hacer énfasis. El evangelio es el relato de la historia verdadera y única de Jesús en su vida, en su muerte y en su resurrección. En esa historia maravillosa nos movemos todos aquellos que hemos sido libertados en Cristo Jesús. Pero si ya estás ahí, vamos a leer la palabra. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito, sea en maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición tan grande que nos das de instruirnos a través de tu sabia voluntad, Señor, en la inspiración de estos hombres, los cuales hoy nos traen con sus palabras, Señor, tu mensaje. Gracias en el nombre de Jesús. Vamos a usar como introducción, hermano, la carta a los Gálatas, a la carta a las iglesias fundadas en Galacia. ¿Por qué fue escrito y para qué fue escrito? Y después lo vamos a acomodar en nuestro contexto actual, o sea, en nuestra historia, ¿verdad? Esa carta, hermano, o epístola,
fue escrita en el año 46 después de nuestro Señor Jesucristo, resultado del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. O sea, ¿cuáles son los viajes misioneros, verdad? Aquellos en los que Pablo dejó la región de Antioquía de Siria, ¿verdad? Y se va hacia lo que ahora conocemos como Turquía, ¿verdad? En esa región había varias provincias romanas, o sea, partes del Imperio Romano, y dentro de esas provincias estaba la provincia de Galacia. La carta a los Gálatas no es a una iglesia, son algunas iglesias, entre 3 y 5 iglesias, ¿verdad? Fundadas por Pablo en ese primer viaje misionario. Ahora, ¿por qué Pablo escribe estas cartas y habla, ¿verdad?, fuerte acerca de este reclamo de él, de decir, tan pronto, ¿verdad?, han olvidado, tan pronto se les olvidó lo que yo les enseñé cuando fundamos las iglesias, ¿verdad? Primeramente, la razón de esto era porque los gentiles, hermano, déjame explicarte una cosa. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o la primera iglesia, o la iglesia primitiva, como tú bien sabes, se funda en Jerusalén, ¿verdad? Con los apóstoles. Después de la doctrina de Jesucristo, ellos empiezan a predicar el evangelio, pero estaba enfocada o estaba dirigida esa primera iglesia a los judíos. O sea, a los descendientes en la fe, o a los descendientes, ¿verdad?, de Abraham. De tal manera que Pablo, como un buen judío, recibe el ministerio a los gentiles, pero antes, ¿verdad?, antes de que el Señor le mostrara este misterio de los gentiles, déjame decirte que los gentiles eran llamados, o son llamados aún, todos aquellos que no pertenecen al judaísmo. De tal manera que Pablo va en el primer viaje misionero y empieza a predicar, ¿dónde? En las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas, verdad? Eran pequeñas propiedades donde había un rabino o un administrador y se enseñaba la ley mosaica, o sea, se enseñaba las escrituras, ¿verdad?, a todos aquellos que eran ya judíos, que estaban en la circuncisión. ¿Por qué te digo esto? Porque Pablo va a ellos primero y a la ciudad que va yendo va predicando en las sinagogas. Pero pasa algo, y aquí entra el misterio que Dios le revela a Pablo, ¿verdad? Pasa algo curioso. Los judíos, en lugar de alegrarse, porque en ese primer viaje empiezan a llegar muchos gentiles a las predicaciones, a las enseñanzas. Las sinagogas empiezan a ver llenas, ¿verdad?, de gentiles, o sea, de personas que no eran judíos, de tal manera que ellos, en lugar de alegrarse, empiezan, ¿verdad?, a ponerse en contra de Pablo. Inclusive en algunas partes, ¿verdad?, de algunas ciudades es hasta apedreado, se los gana a los mismos judíos como enemigos, y ahí el Señor les revela que el ministerio de Pablo no era a los judíos, sino a los gentiles. Te voy a llevar rapidito al libro de los Hechos para apoyar, ¿verdad?, lo que estamos nosotros. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 46 al 48. Hechos, capítulo 13, versículo 46 y 48. ¿Ya estás ahí? ¿Estamos ahí? Hechos, capítulo 13, versículo 46 y 48, dice de esta manera: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados,
para vida eterna. Qué maravilloso, hermano, que los mismos gentiles, al escuchar a Pablo en la predicación, ¿verdad? Porque la primera iglesia se da de la conversión de los judíos al cristianismo. ¿Qué quiere decir? Que tenían que abandonar sus tradiciones, que tenían que abandonar la ley mosaica y ser verdaderamente libres o libertados en la fe en Cristo Jesús. Esa conversión se empezaba a dar, pero encontró mucha oposición, más cuando los gentiles empiezan a llegar a las sinagogas. Esto no les gustó a los judíos. Esto de alguna manera causa muchos problemas teológicos y prácticos. ¿Qué quiere decir con esto, amado hermano? Problemas teológicos y prácticos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que, hermanos, los judíos, una vez que Pablo fundó las iglesias en Galacia, se regresa a Antioquía, en Siria. ¿Qué es lo que sucede? Esto empieza a generar, hermano, algo o un movimiento en los cuales empiezan a surgir, ¿verdad?, maestros o falsos maestros, ¿verdad?, que trataban de judaizar. ¿Qué quiere decir judaizar a los nuevos cristianos? Trataban de imponer las tradiciones que ellos tenían, ¿verdad?, a los nuevos convertidos o a los recién convertidos. Como cuál, por ejemplo, la circuncisión. Pablo estaba en contra de eso. En Cristo, él no había circuncidado a nadie. En Cristo la libertad existe en fe, no en una expresión interna, no en una expresión interna física. Y Pablo estaba en contra de todo esto, y es uno de los motivos por los que escribe esta carta, porque estaba en contra de los falsos maestros, o sea, de las falsas enseñanzas, porque con esto, hermano, con esto negaban ellos la autosuficiencia o la suficiencia del sacrificio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, para la salvación de la vida eterna, ¿no es suficiente el derramamiento de sangre de Cristo? ¿No es suficiente Cristo para la salvación? ¿Tendríamos nosotros que ayudar a la salvación circuncidándonos según el pensamiento de estos falsos maestros? ¿O siguiendo las tradiciones anteriores? ¿O dejando de comer ciertas cosas? ¿O vestirnos de alguna manera? ¿Podríamos nosotros ayudar a la salvación de alguna manera? Eso es inconcebible, porque Cristo es suficiente para eso, ¿verdad? Pero también demostraban, estos falsos maestros, negando la suficiencia de Cristo, haciendo sacrificios en el cuerpo, también demostraban una confianza impropia en el poder de la carne. O sea, como si mis actos, ¿verdad?, me ayudaran a ser salvo. Y esto empezó a traer división entre las iglesias, y eso es la preocupación de Pablo, ¿verdad?, para escribir esta carta. Ahora, Cristo, primer punto importante que tenemos que ver, hermano, y analizar: ¿Cristo necesita tu ayuda? ¿Necesita mi ayuda? Una persona, un recién convertido que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, ¿necesita hacer algo más? ¿Necesita circuncidarse? Necesita, porque déjame decirte una cosa, hoy en nuestra actualidad todavía hay judaizantes, todavía hay falsos maestros en nuestras iglesias. En el cristianismo hay falsos maestros. ¿Y por qué te digo esto, amado hermano? Porque será necesario yo andar, o cualquier persona, por ejemplo, ¿verdad?, las mujeres en faldas largas. ¿Eso ayudará a la santidad? ¿Eso ayudará al sacrificio de Cristo? Necesitaremos, ¿verdad?, andar tapados nuestra cabeza con algunos trapos como alguna señal. La mujer, por ejemplo, será necesario que deje de pintarse, de arreglarse, de retocarse su pelo. ¿Eso ayudará en la santidad? ¿Ayudará a Cristo a que nos salve? ¿Ayudará a Cristo, o en su salvación hacia nuestras vidas, ayudará a Cristo que yo deje de comer carne? ¿O que yo los viernes de Cuaresma no coma carne? ¿Ayudará a eso? ¿Ayudará que yo, hermano, por ejemplo, no coma camarones? ¿O no coma pescado o peces sin que tengan escama?
Ayudará a que no tome Coca o Pepsi, perdón por el anuncio, ¿verdad? Negra, o sea, de cola. Ayudará a que yo no tome café en la salvación de Cristo. ¿Sabes una cosa, hermano? Ayudará en algo que yo haga pactos de dinero a las iglesias para que Cristo ayudarlo a salvarse o a salvarnos, perdón, a salvarnos. No, hermano, claro que no. Se necesitarán más sacrificios de tu parte para lograr la salvación. ¿Qué nos dijo nuestro Señor en Hebreos 10:12, verdad? Un sacrificio de una vez y por todas. Un sacrificio, porque déjame decirte que la ley en el Antiguo Testamento, con todo el respeto, es una sombra de lo que habría de venir. ¿Qué quiere decir una sombra? Quiere decir que la ley nos preparaba para el cumplimiento, la culminación de la salvación en un divino Salvador. En eso apuntaban todas las profecías, todos los profetas mayores y menores. En los salmos se establece que se necesitaba que llegara, ¿verdad?, el Salvador, el Mesías, el prometido. La circuncisión, y volviendo otra vez a lo anterior, dejando nuestro contexto actual, porque yo hice una afirmación, ¿verdad? Y dije que hay falsos maestros todavía. Y sí hay falsos maestros todavía, que no nos dejan tener arbolitos de Navidad en nuestras casas, que nos dicen que es pecaminoso si festejamos la Navidad, que nos dicen que es pecaminoso si nos inscribimos en las Fuerzas Armadas. Nos inculcan, nos ponen como un yugo el hecho de no poder jugar a ninguna bandera. Nos prohíben dar sangre o donar sangre a una persona y que nosotros recibamos sangre en algún caso de accidente o enfermedad. ¿Por qué? Por esas falsas interpretaciones, porque no hemos entendido que en Cristo hay libertad, que la libertad está muy lejos de la imposición de hombres por tradiciones, y eso nos estanca. Tendré yo que entrar con velo a las iglesias, tendré que ponerme todo de negro para ir, tendré que confesarme con un hombre para poder yo ser salvo. Este es el punto de Gálatas, hermano. Este es el punto de Pablo. Miren lo que dice en el capítulo 5, Gálatas 5, versículo 2. Gálatas 5, versículo 2. Dice: he aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, hermano, tus sacrificios, si tú sacrificas, o tú ofreces sacrificios al Señor, llegando de rodillas desde tu pueblo a la basílica, o llevando a cuestas una esfinge hecha de manos, entonces, ¿sabes una cosa? No has entendido el verdadero valor de la libertad en Cristo Jesús, porque ya no hay más sacrificios por hacer. Pablo reprende todos estos falsos maestros que estaban confundiendo a la iglesia naciente de ese tiempo. En lugar de ayudar a estos hombres, ¿verdad?, estaban desuniendo, estaban trayendo división a las iglesias, estaban poniendo falsas doctrinas no enseñadas en el evangelio que Pablo había enseñado. Por eso él dice que el que enseña otra cosa, sea ellos mismos o sea un ángel, sean malditos, porque hay un solo evangelio, el de Jesucristo. Y es por eso que ahí mismo en Gálatas 3:3, fíjate lo que dice. Gálatas 3:3 dice: tan necios sois. Necios es una palabra muy fuerte, hermano. Es una persona que no tiene la capacidad de entender, que no tiene la capacidad de procesar, y que repite sus errores una y otra y otra y otra y otra vez. Ese es un necio. Y es la palabra que Pablo está usando aquí, hermano. ¿A quién? A las iglesias en Galacia. Fíjate, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que habiendo creído en Cristo Jesús, habiendo siendo libres, esa iglesia naciente
por la fe solamente, libres de las tradiciones de hombres, que habiendo nacido en el Espíritu, ahora nos vamos a regresar. O sea, vamos a ir atrás, a llegar a creer que por medio de la carne o por medio de la circuncisión vamos a lograr salvación. ¿Tú crees que eres más sano, más santo, porque vas tapado a la iglesia, o porque te pones un chan, o porque se ponen esas bufandas para predicar? Eso te dará santidad. Eso me dará santidad a mí como pastor, como predicador. Si yo me pongo, ¿verdad?, esos rebozos, me dará más santidad. Me hará mejor predicador, comunicaré mejor la palabra del Señor. Si yo me pongo una mitra, si yo me pongo hábitos, me hará diferente a mí, me ayudarán algo. Y es importante saber, hermano, esto, porque siguen judaizando a los nuevos creyentes, imponiéndoles doctrinas y tradiciones de hombres. Y es por eso que se da espacio a las sectas, se da espacio a aquellos movimientos que laceran, dañan el verdadero evangelio. Y es necesario, hermano, que sepamos de qué nos hizo libres Cristo. Es necesario que aprendamos que la iglesia de Jesucristo sea verdaderamente libre de todas esas cargas, de todos esos pecados, de todas esas tradiciones inútiles. Porque nada de lo que hagamos puede ayudar a la salvación que es en el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Yo te voy a explicar rapidito, ¿verdad?, en lo que nos queda, de qué nos hizo libre Cristo. Y quiero que lo captes. Si necesitas apuntarlo, apúntalo. Porque de eso te hizo libre Jesucristo. Primeramente, para empezar, nos libertó del pecado. Nos hizo libre del pecado. Romanos 6:20. Vamos a ir a Romanos, hermanos, 6:20 al 23. Romanos 6:20 al 23. Primeramente, ¿de qué nos hizo libre Cristo? Primeramente, ¿verdad?, inciso A, del pecado. Fíjate. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primeramente, ¿de qué nos libertó el Señor? Cuando recibimos nosotros a Cristo Jesús, tus pecados fueron borrados. Tus pecados fueron echados al fondo de la mar. Eres libre, no más sacrificios. Hubo un sacrificio de una vez y para siempre. En Cristo Jesús, tus pecados cometidos, por ejemplo, en mi caso, mis pecados cometidos antes de mis 40 años, cuando yo recibí a Cristo Jesús, los de ahora, porque sigo estando en la carne, y los que aún no he hecho, han sido perdonados. Están perdonados. De eso me libró el Señor. ¿No te gozas, hermano? ¿No te gozas saber que eres justo? Que la justicia de Cristo te ha abrazado. No porque eres bueno, no porque eres guapo, o porque crees, o porque estás en alguna denominación, en alguna iglesia. No, es por Cristo, por el derramamiento de su sangre, por ese sacrificio. Ahora, me inciso B, ¿de qué otra cosa nos hizo libres el Señor? De la mentira de Satanás, hermano. De la mentira de Satanás. ¿Cuál es la mentira de Satanás? Nos hace creer que no pasa nada. Así está dormido el mundo ahorita. No pasa nada. Ya va a pasar la crisis. Ya va a pasar la pandemia. No pasa nada. Todo va a volver a la normalidad. No es cierto, hermano. Estamos siendo engañados por Satanás. Si pasa, porque un día esos cielos que ves afuera, esos cielos se van a abrir y va a descender Cristo y va a poner en orden la tierra. Esa es la gran verdad.
Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿De qué? De la mentira de Satanás, de creer que todo está bien, que nosotros pertenecemos a este mundo, que somos de este mundo, porque ni tú ni yo es así. Somos extranjeros, somos peregrinos, venimos a cumplir un plan de Dios en este mundo, pero tenemos que volver a nuestra morada principal, que es el cielo. No te pierdas de ahí, hermano. Esa es la mentira de Satanás, que nos hace creer que somos terrestres. No somos terrestres, no somos marcianos tampoco, somos de Cristo. ¿Ok? Eso nos liberta. Ahora, ¿de qué otra cosa nos liberta, hermano? De la ley, de las tradiciones, de las imposiciones, de lo que se usaba, de eso nos liberta. Esta ley, hermano, la ley primeramente, déjame decirte que la ley mosaica, voy a hacer un espacio aquí, la ley mosaica cubre los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? O sea, es la Torá, lo que se conoce como la Torá, y contenía varios aspectos. O sea, no era una sola ley de Moisés, eran varias leyes divididas, por ejemplo, en leyes morales, ceremoniales, civiles, inclusive dietéticas. O sea, había leyes de alimentación. Ahora, yo te voy a leer rapidito, ¿verdad? Efesios, te voy a invitar, Efesios 2, ahí enseguidita de Gálatas, Efesios 2, versículos 14 y 15. Efesios 2, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, de los circuncisos y de los incircuncisos. O sea, ¿qué quiere decir esto? De los judíos y de los, vamos a decir así, gentiles, ¿ok? Griegos, romanos, lo que sea. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. O sea, ¿qué quiere decir? La ley. Ellos estaban orgullosos de la ley dada por Dios, pero no se daban cuenta que la ley tenía que llegar a un cumplimiento, porque la ley nos salva. Señal de eso, amado hermano, es que los sacrificios eran cada vez más. O sea, un solo sacrificio no era lo suficiente. Cada vez que pecabas era un animalito u otro, habiéndose acabado casi todos los toros, ¿verdad? De ese tiempo. Miles de sacrificios. Entonces, un sacrificio de un animalito no podía ser suficiente para perdonar los pecados. Tenía que haber algo más. Es Cristo, ese algo más, ¿verdad? Dice en el 15, aboliendo en su carne, o sea, en Jesús, las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que no fueron abolidos todos los aspectos de la ley. Cuidado con esto, porque no quiero confundir a nadie, ¿verdad? Allá cuando nuestro Señor Jesucristo dice en Colosenses 2, 14 a 17, que Él clavó en la cruz, ¿verdad?, el decreto que era contra nosotros, ¿sí? Lo voy a leer rapidito por la cuestión del tiempo. En Colosenses 2, porque es importante, hermano, 14 al 17, para poder entender eso. Colosenses 2, 14 al 17. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, a Satanás y a sus achichincles, allí fue derrotado en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, no a los judaizantes y sus tradiciones. Eso es lo que está diciendo literalmente aquí. Todo lo cual es sombra, o sea, todas esas tradiciones son sombra, dice, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es Cristo el cumplimiento de eso. Ya no es necesario lo que comas, lo que vistas, o lo que te pongas encima, o qué, hermano, o la misma circuncisión. Ya no es necesario, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. La ley era el ayo, era el medio que Dios utilizó para mostrarnos el pecado, pero no nos salvaba del pecado, nos mostraba el pecado. Solamente en Cristo
Cristo puedes encontrar la libertad del pecado y de la mentira. Ese es el punto, ¿verdad? ¿Acaso no dijo Jesús, hermano? Y te lo voy a citar, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así lo dice en Mateo 11, 28, 30. ¿Qué quiere decir cuando dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados? No quiere decir después de una jornada de trabajo, después de 8 o 10 horas de trabajo. Quiere decir de estar cansados. ¿De qué, hermano? De que no puedas salir los sábados, de que no puedas cocinar, de que no puedas coser ni tu ropa, de que no puedas salir de tu casa a determinados pies. ¿Está cansado de que no puedas comer ciertas comidas? ¿Que no han sido benditas por él todos los alimentos? ¿Que no le dijo eso a Pedro? ¿Estamos cansados de qué? De la tradición, que te tenías que lavar las manos 7 veces antes de comer, que tenías que lavar tus platos hasta sacarle brillo. De eso la gente estaba cansada y él dice, venid a mí. ¿Por qué, hermano? Porque mi yugo, dice, es ligero. ¿Cuál es lo único que tú necesitas? No necesitas cumplir un tumulto de leyes, decretos para poder ser salvo. Solamente tienes que, ¿qué, hermano? Creer. Así como le preguntó aquel carcelero, ¿verdad? A Pablo y a Silas. Le dijo, Señor Jesucristo, a Hechos 16, 30 y 31, le dijo, señores, ¿qué es necesario? ¿Qué necesito yo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la contestación de Pablo y Silas, hermano? ¿Cuál fue la contestación? ¿Circuncidarte? ¿O seguir con las tradiciones de los judíos? ¿O asistir a la sinagoga? No, hermano. La respuesta de Pablo fue, cree tú y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Qué quiere decir esto? No es por automático que los demás van a ser salvos, pero necesitas creer tú para que los que estén contigo reciban la misma bendición y puedan ser salvos también cuando ellos acepten a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que en Cristo no solamente tenemos que creer, nadie te debe decir lo que te pongas, lo que no te pongas. Es obvio que debes de andar con decencia, es obvio que debes de cubrir tu cuerpo, es obvio que tienes que eliminar el deseo o la inmoralidad a otras personas. Eso es obvio, porque eso, la ley del Señor está en nuestro corazón. Sabemos que es amar. El libertinaje, el mostrar más de lo que es necesario, ¿verdad? No está dentro de los principios del Señor. Pero no es una imposición que tengas que usar faldas de mezclilla, que tengas que dejar de pintarte, que tengas que hacer pactos, que tengas que lavarte las manos 7 veces, etcétera, 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 etcétera. Una lista de judaizantes que todavía tenemos en nuestra actualidad, en nuestras iglesias. ¿Qué acaso el Señor no lo dijo en Juan 3:16? ¿Te acuerdas de ese pasaje tan famoso? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dijo que respete las tradiciones que yo le di a Moisés, eso fue específicamente en cierta parte de la historia y como parte de brincar a un pacto nuevo y mejorado. ¿Qué nos dice el Señor? Para que todo aquel que en Él cree, o sea, mi Hijo amado, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesitas entonces para la vida eterna? Creer en Jesús, hermano. El libro de los Corintios, segunda de los Corintios 5:21, dice algo maravilloso, hermano. ¿Sabes una cosa? 2 Corintios 5:21 dice y afirma que nuestro Señor Jesucristo fue tratado como pecador, fue llevado a la muerte, y la muerte más vergonzosa, que era la crucifixión. Fue tratado como pecador para que tú y yo pudiéramos ser tratados como justos, para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos delante del Señor. Inclusive el Señor, llega un momento en que el pecado en la cruz del Calvario se contamina el cuerpo del Señor en el pecado, ¿verdad? Y Él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? No era que lo haya abandonado, hermano, es que el pecado estaba haciendo mella, no porque Él haya sido mordido por el pecado. Fue tentado, pero no conoció pecado, Él fue limpio.
pero el pecado se acumuló en él en ese momento para que tú y yo pudiéramos ser libres. Concluyamos con esto, hermano. Regeneración. Regeneración con R, no con D de dado. No es degeneración, ¿ok? Es regeneración. Nueva criatura. El hecho de regenerar algo es hacerlo o traerlo a su modelo original. Por ejemplo, cuando tú tienes un proyecto, un carro que estés arreglando, ¿verdad? Lo traes, aquel carro que está viejo después de 40, 50, 60 años, lo traes y lo regeneras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Lo arreglas de todos sus detalles y lo pones en el estado original cuando salió de la agencia en esos años. Eso es la regeneración. Eso es regenerar. Nueva criatura. 2 Corintios 5:17, es importante que vayamos ahí, hermano. 2 Corintios 5:17, un pasaje muy conocido también, pero que lo quiero leer para que se quede en nuestras mentes. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las tradiciones, hermano, déjalas pasar, ¿verdad? El Señor te da la oportunidad de un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Ya no es necesario creer en tantas tradiciones de hombres. Ya no es necesario creer, amado hermano, en que te tienes que vestir de cual o de tal manera. Ya no es necesario si te dejas la barba. Ya no es necesario si no te la dejas. Ya no es necesario eso. Es solamente creer. Para ser regenerado tienes que empezar a ser una nueva criatura. Tienes que nacer de nuevo. Déjame decirte algo para concluir. Nosotros tenemos dos nacimientos, hermano. El primer nacimiento, cuando nacemos de nuestra madre, heredamos una naturaleza pecaminosa. El pecado viene en nuestros genes. Por eso se nos hace tan fácil mentir. Por eso se nos hace fácil también, ¿verdad?, el pecar en los diferentes aspectos o caras del pecado. Pero esa herencia nos lleva, hermano, a la muerte eterna. Y la muerte eterna no solamente es el lago de fuego que va a suceder, que es y que existe. El peor de los castigos no es el físico o en el lago de fuego, es estar alejado de Dios por la eternidad. Ese es el verdadero castigo. Pero gracias a Dios, por su gracia y misericordia, hermano, tenemos un nuevo nacimiento. O sea, es posible volver a nacer. No necesitas volver al vientre de tu madre. El segundo nacimiento es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento santo. Y por medio de este nacimiento, nosotros heredamos la vida eterna. Eso es lo que es el nuevo nacimiento. Una vivificación de nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo, como dice Efesios 2:15, estaba muerto. ¿Por qué muerto? Si tú me puedes decir, si yo vivo. No, muerto en delitos y pecados. Ya no reconoces el pecado, lo practicas una y otra vez. En ese estado nos encuentra el Señor practicando el pecado. O sea, en otras palabras, muertos. El nuevo nacimiento, la nueva vida por medio de creer en Jesús, dejando atrás cualquier tradición, aunque nos las hayan enseñado nuestros padres, porque ¿qué si tus padres y mis padres estaban equivocados? Yo voy a perderme eternamente porque les creía a ellos en lugar de la Biblia. No, hermano, no. Yo amé a mis padres cuando vivieron, pero yo le creo a Jesús. Y gracias al Señor, mi madre también fue salva antes de partir a su presencia. Así que en ese estado nos encuentra el Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, y el nuevo nacimiento es la vivificación de nuestra vida, o sea, la vivificación en el Espíritu, para poder pasar la eternidad, hermano, al lado de nuestro Creador y Padre. Así es que, amado hermano, gracias, ¿verdad? No le creas a los falsos maestros, checa la Biblia, escúchalo todo, pero retén lo que la Biblia dice.
Así es que en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Te insto, te exhorto al estudio, a la meditación, al escuchar, a practicar la oración, para que nuestra vida pueda vivir de acuerdo a lo que somos, un ser espiritual con un recubrimiento carnal. Mientras viene nuestro Señor Jesucristo en su segunda y gloriosa venida. Así es que, hermanos, gracias, el Señor te bendiga. ¿Verdad? Les voy a agradecerles un saludo, ¿verdad? Para nuestra hermana Alejandra Nieblas, para Jorge y Natalia, sus hijos, hermanos, gracias. El Señor les provea y les sustente de su presencia. Como siempre, nuestro hermano Jesse Gaitán y Betty, amados hermanos, el Señor les bendiga, les prospere en el camino. A nuestra hermana Marina, gracias, hermana, por acordarse hoy temprano del cumpleaños de su siervo. El Señor le bendiga, gracias. Esperando que su familia esté bien, ¿verdad? A Vivi, mi hermana, a Steve, un saludo, el Señor te bendiga, gracias por seguirnos. Espero que esto haya sido de alimento en tu vida espiritual. A Susana Mariscal, mi consuegra, mamá del famoso bombón de Víctor, ¿verdad? Mi yerno, el Señor le bendiga. Susana, gusto saber de usted. Nuestra hermana Dina Gómez, mamá de nuestra hermana Heréndida, gracias, hermana. Qué gusto saludarla, que el Señor le siga prosperando, bendiciendo. A Estefanía, a mi hija, ¿verdad? Por supuesto, a John, su esposo, a mis nietos, a Marco, a Laura, ¿verdad? A Alma Lizárraga, a Yana Vega, mi sobrina, el Señor le bendiga, gracias, Dios te bendiga, mía, a ti y a tus hijos, ¿verdad? Tu esposo, a Llano Gales, Sonora también, ¿verdad? A nuestro hermano Sergio Ortega y familia, hermanos, un abrazo, que el Señor les siga prosperando, un saludo desde aquí. Espero que ya pronto nos podamos estar reuniendo físicamente, ¿verdad? A nuestro hermano Eleazar Carrasco y su esposa Isabel, por supuesto, hermano, gracias, un saludo, un abrazote, y que el Señor les siga haciendo prosperar sus caminos. A Marilena Pérez, por supuesto, hermana, qué bueno, nos alegramos mucho de que usted ya esté bien, de que esté recuperándose, que esto nada más haya sido un sustito y que usted pueda librar todas las enfermedades, ¿verdad? Acuérdese que usted es un ser espiritual envuelto en un estuche de carne. Es su espíritu el que el Señor busca, ¿verdad? Así es que el Señor le bendiga y también su cuerpo. A Ana Luna, nuestra hermana Ana Luna, a Saúl, su esposo, a los muchachos, un abrazote, gracias por pasar tiempo con nosotros, por medio de esta enseñanza, por medio de este canal, ¿verdad? Gracias. Nelda, hace mucho que no la miraba, mi hermana, ¿verdad? Dios la bendiga. Nelda Lizárraga, Isaac, su esposo, a Lupita Enciso y Jesús, ahí en Hermosillo, hermanos, pues qué bueno saber de ustedes. Gracias al Señor por ustedes, hermanos. Jesús, un abrazote. Lupita, les amamos en el Señor. A Víctor Mariscal, por supuesto, ¿verdad? A mi yerno, y a Astrid, mi hija, que ahorita en este momento, aunque él está en casa, ¿verdad? Ella está trabajando, pero pronto va a salir y van a poder gozar y ver este mensaje juntos. Leslie Robles, mi sobrina, sí, un abrazote, Leslie, el Señor te bendiga, ¿verdad? Te prospere y te pueda bendecir con sabiduría, con entendimiento, ¿verdad? En tu vida. Gracias. A nuestra hermana Ana Muñoz, hermana, qué gusto saber de usted, el Señor le bendiga, me saluda mucho a su esposo, ya saben, los muchachos, a Ángel, a todos, cada uno de ustedes. Un abrazote, el Señor les bendiga, nos acordamos muy seguido de ustedes, el Señor les prospere en sus caminos, ¿verdad? A Pati Chávez, mi prima, allá en Los Ángeles, prima, qué gusto saber de ti, ¿verdad? Toda tu familia, un abrazote, y sabemos que pues el Señor ya ha tocado el corazón de ustedes y estamos felices por eso. El Señor les bendiga. A Lidia Corrales, allá en Hermosillo, ¿verdad? Pues es mi tía, ¿verdad? Así es que me gusta saludarte. Espero, Lidia, que este mensaje te haya servido y podamos entender lo que realmente significa la verdadera libertad, ¿verdad? Así es que gracias al Señor, te bendiga por eso. Y para cerrar, hermano, ¿qué les parece si oramos? ¿Verdad? Hay algunas peticiones. Le voy a pedir que Rafael Carrasco y nuestra hermana Mercedes también están conectados. Muchas gracias, hermanos, el Señor les bendiga. Hermana Meche, no le he hablado, me acuerdo de la ofrenda que me hizo usted para allá, para Nogales. No he tenido tiempo, pero porque hemos seguido trabajando, pero le hablo en estos días, ¿ok? Gracias, hermano, no se lo gasten.
Señor le bendiga. A nuestro hermano Rafael Carrasco, un abrazote, gracias por su tiempo, ¿verdad? ¿Qué le parece si cerramos esta transmisión orando y bendiciendo, ¿verdad? Hay algunas peticiones y voy a cerrar yo nada más te recuerdo que cada petición es como si fuera tuya, hazla tuya, ¿verdad? Siéntela, porque cada caso es como si nos estuviera pasando a nosotros mismos. Cuando nosotros sentimos empatía por los demás, podemos entender el sufrimiento y las peticiones, y no van a ser palabras huecas nada más. Así es que vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Vamos al Señor en oración. Excelentísimo Dios y Padre Todopoderoso, te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque solamente de tu trono puede surgir esos ríos, Señor, de bendiciones caudalosos que nos proveen y sustentan en todas las áreas de nuestras vidas. En este día, Señor, te agradecemos este tiempo y también, Señor, ponemos delante de ti las peticiones de nuestros hermanos. Te suplicamos, Señor, por Sacha, por esta bebé, Padre, para que puedas poner tu mano sobre ella y concederle, Señor, el crecimiento físico y espiritual. Te rogamos por sus padres también, Señor, para que sean ellos los que la guíen y puedan también ponerse cuentas contigo, Padre, para que toque sus corazones de alma y sus pozos, Señor. Bendícelos, bendícelos. Te pedimos también, Señor, una bendición muy especial por Marta, Señor, y su familia, que ahorita en este momento están pasando por enfermedades muy serias, por enfermedades que han traído tristeza, debilitamiento. Pero sabemos, Señor, que tú das fortalezas, que tú das, Señor, de entereza que necesitamos para enfrentar todo lo que la vida nos pone, o las consecuencias de nuestros actos, o esas pruebas que vienen de tu parte, Señor, también en ocasiones. Por eso es que te pedimos por ellos, Señor. Te rogamos para que puedas traerles no solamente la sanidad física, sino la luz, Señor. La luz que es en Cristo Jesús. Te suplicamos por Marta, por Joaquín, por Mirna, Señor, de compasión, de tu misericordia los alcance. Te pedimos también por nuestra hermana Marilena para que ella pueda seguir, Señor, adelante. Que todas esas quejas físicas, Señor, se conviertan en acciones de gracia, se conviertan en exaltaciones a tu sagrado nombre. Te suplicamos, Padre, por ella, que tu mano sea sobre su vida, que pongas en orden todo lo que hay alrededor de ella, Señor, en su familia, que ellos puedan disfrutar de paz, de tranquilidad y de muy pronto, Señor, la vida eterna. Bendícelos, Padre, bendícelos. Te pedimos también, te seguimos rogando, estamos en oración por Melanie, para que le concedas, Padre, esa beca que hará posible, Señor, que siga sus estudios profesionales. Bendícela, Señor, es una petición que ella pone delante de ti. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, por la bendición de tu presencia. Y en ese contexto, Señor, ese privilegio que le has dado a este siervo inútil, yo bendigo a tu iglesia, con el amor de Cristo, Padre, con la gracia que solamente puede venir de tu trono y por la comunión con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estaremos muy pronto el miércoles, si el Señor así lo permite, ¿verdad? Terminando nuestro estudio del libro de Romanos. Así es que el Señor les bendiga y les llene de muchos, pero muchos momentos bonitos. Amén. El Señor les bendiga.